sobre la mesa y sostendrá la cabeza con la mano izquierda, mientras con la derecha se hará pases magnéticos sobre la cabeza, desde la frente hasta la nuca, con el propósito de magnetizarse a sí mismo y arrojar con fuerza, con los pases magnéticos, el cuerpo astral hacia afuera, en dirección al templo de Buritaka, sede de la sabiduría antigua del rayo maya. El discípulo unirá su voluntad y su imaginación en vibrante armonía, haciendo esfuerzo por adormecerse. Debe sentirse actuando con su voluntad e imaginación como si estuviese en carne y hueso dentro del templo Buritaka. Con el pensamiento debe pronunciar estos mantras o palabras mágicas. Omnis Baun Igneos. Estas palabras se pronuncian de seguido, alargando el sonido de las vocales, hasta quedarse dormido. Después de cierto tiempo de práctica, el discípulo se saldrá del cuerpo físico, en su astral, y Kalusuanga, el maestro sublime del rayo maya, lo instruirá en sus misterios y le enseñará la sabiduría médica. Kalusuanga prueba primero el valor del invocador, y se aparece gigantesco y terrible para probar al discípulo. Si este fuese valeroso, será instruido en la ciencia sagrada de los mamás. Los médicos gnósticos de la Sierra Nevada de Santa Marta curan la sífilis en 15 días. Curan la lepra de último grado en 9 meses precisos. Curan la tuberculosis en 15 días. No hay enfermedad que los mamás aruacos no puedan curar, y se ríen de la ciencia de los civilizados del siglo XX. Aseguran los mamás que, para que la civilización moderna llegue al grado de cultura de ellos, será menester que pasen centenares de años. En las cumbres cubiertas de hielo de esta Sierra Nevada de Santa Marta, vive un poderoso sabio iniciado, cuya edad es realmente indescifrable. Este gran iluminado es el Mama presidente del gobierno de los indios aruacos. Este Mama tiene poderes sobre la creación entera y es profundamente venerado por los indios de toda la Sierra Nevada. Tiene un cristal octedro sobre un trípode, en el cual se reflejan las imágenes de las personas que marchan en pos del venerable sabio, no importa la distancia en que se hallen. Los mamás diagnostican las enfermedades poniendo una esfera de vidrio sobre la nuca del paciente, y por allí auscultan el interior del organismo, mejor que con los rayos X. Ellos sonríen desdeñosamente del complicado mecanismo de la ciencia oficial. Poniendo la esfera de vidrio sobre las ropas de un enfermo, bástales para diagnosticar la enfermedad aunque el paciente se encuentre a muchas millas de distancia. ¿Podría hacer esto alguno de los científicos modernos? Qué interesante sería que posponiendo la suficiencia universitaria, hiciera alguno el ensayo de estudiar medicina maya en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Del intelectualismo sin espiritualidad, resultan los bribones, y estos han sido la desgracia para el mundo. Los médicos indios curan, y muchas de sus curaciones son instantáneas, porque ellos saben, desde tiempos remotísimos el acertado manejo de los elementales. Hay también templos de luz en Taganga y Gaira, costa atlántica de Colombia. En todos esos templos ocultos moran los grandes iniciados del rayo maya. El templo majestuoso de Sierra Nevada de Santa Marta es el santuario augusto de los altos iniciados de la sierra. Estos templos se hallan en estado de jinas, esto es, dentro de la cuarta dimensión, y son las catedrales de la naturaleza donde moran los grandes sabios de la culebra. La clave para viajar en cuerpo astral, en la forma que dejamos consignada, se la debemos a Kalusuanga, el dios poderoso hijo de los 7 mares rojos y de los 7 rayos del sol. Haciendo uso de esa clave podrán los discípulos salir de su cuerpo físico cada vez que lo deseen, y asistir en cuerpo astral a los templos del rayo maya para recibir instrucciones de sabiduría médica. Los altos iniciados mamás se comunican con los mahatmas del Tíbet y conocen a fondo los vegetales de la India oriental. El presidente de los indios aruacos se mete en un misterioso recipiente con licor raro, y cuando sale de allí, su cuerpo físico ya está en el plano astral, y de esta manera se traslada con cuerpo y todo, en pocos instantes, a donde quiera. Pero estos sabios indios son terriblemente callados y humildes, ningún civilizado logra jamás sacarles sus secretos, a menos que se haya hecho digno y merecedor de ser recibido por discípulo. Tengo que agradecer en este trabajo los excelentes datos que tuvo a buen gusto suministrarme Dionisito de la Cruz, residente en la finca de Tierra Grata, a 20 kilómetros de Fundación, para mis investigaciones sobre la Sierra Nevada. Tengo también que darle las gracias a un indígena del departamento de Bolívar, Colombia, por los datos suministrados para esta labor, que fueron magníficos. Presento también mis agradecimientos al maestro Paracelso, quien revisó y corrigió los originales de esta obra, a fin de que ella cumpla la solemne misión que se le ha asignado en la futura edad de Acuario. Doy también las gracias al maestro Kalusuanga por su clave maravillosa, que permitirá a los discípulos latinoamericanos de sangre aborigen ponerse en contacto con los templos de misterios del rayo maya.
Hay porciones de territorio colombiano donde la sangre aborigen es sumamente fuerte, como ocurre con el departamento de Boyacá, por ejemplo. Los discípulos de sangre marcadamente india, con la clave del maestro Kaluswanga podrán aprender a salir en cuerpo astral y recibir instrucción esotérica en los templos del rayo maya, que es el rayo autóctono americano. Doy también las gracias a los maestros Moria, Koutumi, Hipócrates y otros por su cooperación en esta solemne misión que se me ha confiado. También doy las gracias a mi santo gurú, cuyo nombre sagrado no se debe mencionar. Yo, Samael Aun Weor, el maestro de los misterios egipcios, soy el gran avatara de Acuario, el iniciador de la nueva era, el maestro de la fuerza. Ha llegado la hora de las grandes decisiones y no hay tiempo que perder. Estamos asistiendo a la última agonía de una raza caduca y degenerada. Ahora nos toca empuñar la espada de la justicia para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los tiranos. Primera parte: Introducción a la medicina oculta. Las facultades de la medicina. La vanidad de los eruditos no viene del cielo, sino que la aprenden los unos de los otros, y sobre esta base edifican su iglesia de Fundansap. Frangum. Paracelso. Bruno Noah, en una revista de Berlín, dice textualmente: Su Excelencia el Rector de la Universidad de Halle, el señor profesor Dr. Anne dice en su discurso 1934. Tengo el suficiente valor de declararme públicamente partidario de la astrología, y que ya es tiempo de reconocer la astrología como una ciencia. Lamento no haberme preocupado antes por la astrología. El honorable cuerpo médico de Berlín, es de suponer que acate la autorizada declaración del Dr. Anne, desde luego que este no es ni tegua oportunista, ni galeno impostor. La astrología es una ciencia que se remonta a las primeras edades de la humanidad, y todas las antiquísimas escuelas de medicina bebieron en su fuente de sabiduría inagotable. Siendo esto así, como en efecto lo es, el retrasado reconocimiento del médico alemán no otorga mérito alguno a la astrología, pero ya es bastante su reconocimiento. Los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, no tienen que lamentarse de haber ignorado la astrología. Astrología y medicina es un sistema de enseñanza médica infalible, indispensable, como que son partes de un mismo y complicado organismo. Usar una de estas partes o estudiar uno de estos elementos con prescindencia del otro, es anacrónico y anticientífico. El Dr. Walter Krisch de Stralsund, dice el Dr. Krummeyer, fundó una nueva teoría sobre los órganos de los sentidos, que abre nuevos horizontes a la fisiología sensorial. Mucho se habla ahora del sexto sentido, y encuentran que se ha de buscar en la cuarta dimensión. El sistema médico de los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, es análogo al de los lamas del Tíbet, y en materia de fisiología sensorial y anatomía humana están aquellos en posición envidiable en comparación con la cacareada sapiencia modernista. 13 años estudian medicina los médicos arhuacos y 12 años es el mínimo de los médicos lamas del Tíbet. El estudiante arhuaco de medicina permanece enclaustrado en un apartamento de 2 piezas, 13 años precisos. A los 7 años de edad, inicia sus estudios, y se gradúa a los 21. Por una ventana entra el sustento al estudiante, y por otra recibe las enseñanzas de su instructor, juntamente con las plantas medicinales. Enseña primero el profesor que sabe menos y termina el que sabe más. El número de instructores varía según sean los cursos que recibe. Cada profesor maneja su mochila de plantas. El estudio de las plantas versa sobre sus elementales y sus poderes ocultos. Esta es la antigua ciencia de la elementoterapia. En la noche, el discípulo es instruido fuera del apartamento por los profesores de astrología y magia práctica, y para lograr esta instrucción tiene que desarrollar la clarividencia o sexto sentido, que fue presentido por el Dr. Walter Krisch, de Stralsund. El procedimiento que utilizan los estudiantes de medicina arhuacos para desarrollar la clarividencia, es como sigue. Con una vara en la mano permanece el discípulo contemplando una estrella en el cielo, pugnando por percibir el sitio que el profesor desea. Después de cierto tiempo de prácticas diarias, no habrá seguramente lugar de la Tierra, por remoto que sea, que el estudiante no pueda ver desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Los indios del departamento de Bolívar, Colombia, desarrollan su sexto sentido con el siguiente procedimiento. Siendo las 6 pasadas meridiano, el aspirante coloca en el suelo, debajo de un árbol que puede ser guácimo, olivo, tótumo o trébol, una botella con ron, un reloj, una vela encendida y un plato con comida, el cual consume mientras mira fija y penetrantemente el ron, la vela y el reloj. Siempre ejecutan los indios estas prácticas con el rostro hacia el sol poniente, pronunciando llenos de fe el credo cristiano. El jueves y viernes son los días especiales para realizarlas.
Los órganos sensoriales de los sentidos son la fuente de información para la mente, y a medida que más finos sean los sentidos humanos, mejor percepción tendremos de las cosas que nos rodean, por ende, más exactos serán nuestros juicios conceptuales. El físico alemán Alfred Huth sostiene que un individuo de pura sangre oye 8 octavas completas de la nota sol, con 2 líneas frecuencia, 96.825, o con líneas frecuencia 24.787, 200, en tanto que la media de los europeos mestizos alcanzan muchísimo menos la zona auditiva grave o la alta. Los pura sangre disponen de sentidos más finos, y si sumamos el despertar de la clarividencia o sexto sentido localizado en la glándula epífisis, tendremos una más penetrante percepción sensorial y una pura fuente de información objetiva, que no es posible alcanzar a los estudiantes de las facultades de medicina oficial por carencia de medios apropiados. Los indios aruacos y los lamas tibetanos conocen a fondo la anatomía humana. A los textos de anatomía oficial les falta la anatomía de los cuerpos internos del hombre, que es séptuple en su constitución orgánica. Cada órgano es, por consiguiente, séptuple en su constitución interna. He aquí los 7 cuerpos del hombre. Primero cuerpo físico. Segundo cuerpo vital. Tercero cuerpo astral. Cuarto cuerpo mental. Quinto cuerpo de la voluntad. Sexto cuerpo de la conciencia. Séptimo espíritus, el íntimo. El insigne maestro Paracelso los determina así. Primero el limbus. Segundo la momia. Tercero el archaeus. Cuarto cuerpo sideral. Quinto arech, el hombre interno o cuerpo mental, hecho de la carne de Adán. Sexto aruech. Séptimo cuerpo del íntimo. Estos son 7 organismos de distintas materias o grados de sutilidad, que cualquier profesor de medicina podría percibir si desarrollara la clarividencia con los procedimientos que se dan en esta obra. Un estudio de anatomía para que sea completo tiene que abarcar en su conjunto los 7 cuerpos del hombre en todas sus interrelaciones. Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, admite esse nisus formativus, cuerpo astral, lingam sharira de los teósofos. Estos distintos cuerpos internos del hombre, obran sobre nuestras glándulas endógenas y sobre nuestras hormonas. Y no se puede ser médico sin conocer a fondo esse nisus formativus de que nos habla Kant. El Dr. Christ concluyó que el olfato, la vista, el oído y demás sentidos del hombre, funcionan mediante oscilaciones electromagnéticas. Lakovsky, el gran sabio ruso, fundador de la teoría emanatista, llegó a la conclusión de que todo irradia y de que todo es energía. Es absolutamente imposible ser médico en toda su acepción sin ser clarividente y sin haber estudiado la anatomía, biología y patología de todos los 7 cuerpos del ser humano. El maestro Paracelso, dice. Hay 2 especies de carne, la carne de Adán, el cuerpo físico, es la carne terrestre, grosera. La carne que no se deriva de Adán es de una especie sutil. No está hecha de materia grosera, y penetra en todas las paredes sin necesidad de puertas o agujeros, sin embargo, ambas especies de carne tienen su sangre y sus huesos y ambas difieren también del espíritu Paracelso, de Nignis. Estos cuerpos energéticos internos del hombre son organismos materiales, que el médico tiene que conocer a fondo para diagnosticar las enfermedades sin fallar, sin cometer torpezas. De nada sirve conocer la química oficial si no se conoce la química oculta. De poco serviría conocer la biología exterior si no se conoce la biología interna de los 7 cuerpos del hombre. Lo propio ocurriría al conocer solamente la anatomía externa, si se desconoce la anatomía interna. Baldío sería el estudio teórico de la bacteriología sin un microscopio de laboratorio. Es absurdo estudiar medicina sin haber desarrollado la clarividencia positiva, que nos permita ver y palpar los 7 cuerpos del hombre. Los medios de diagnosis de la ciencia oficial son insuficientes y, por esta causa, la mayor parte de los pacientes mueren y no se sabe de qué enfermedad. El indio Jerónimo Montaño colocaba una bola de vidrio en la nuca del enfermo, y a través de ella veía el organismo mejor que con rayos de cimo. Y cuando era menester diagnosticar a un paciente distante, le bastaba humedecer la esfera de vidrio con ron y envolverla en la ropa del enfermo. De esta singular manera conocía la enfermedad y la diagnosticaba con certeza. En cierta ocasión, 2 escépticos le llevaron el sombrero de un muerto para que el indio Jerónimo les dijera a quién pertenecía. Tomó el sombrero entre sus manos e invitó a los 2 escépticos a entrar en su consultorio. Luego con voz recia les dijo: aquí está el dueño del sombrero. Los 2 sujetos cayeron desmayados al ver sentado en una silla al mismo difunto del experimento.
Yo quisiera ver a un alumno de último año de medicina diagnosticando en presencia de un mama de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sería divertido, muy divertido. Al finalizar los estudios de medicina, el alumno arhuaco es examinado por todos sus profesores en presencia del gobierno de los indios de la sierra. Y